Bueno, muy buenos días. Eh, Como presidente del Consejo Estudiantil de Ciencia Política y Gobierno y de Gestión y Desarrollo Urbano, quiero agradecerles por su presencia y su interés en este tipo de eventos académicos. Este evento está enmarcado, y quiero hacer especial mención, en la semana UR Lidera, y va a tener su continuación mañana con un evento de liderazgo como tal, no enmarcado solo en lo político, sino como liderazgo como tal, mañana miércoles. Saludamos y agradecemos la presencia de el doctor Hernando Roa Suárez, de la doctora Ángela María Roledo, quien es congresista por el Partido Verde, y del doctor Carlos Olmes Trujillo. Agradecemos la colaboración del decano de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Eduardo Baraja Sandoval. Quiero hacer una especial mención a los miembros del Consejo Estudiantil, porque sin ellos este evento no hubiese sido posible. Y saludo muy especialmente a nuestra comunidad rosarista, a nuestra comunidad estudiantil rosarista. Hace poco leía una frase de Warren Bennis donde decía que el liderazgo político es la capacidad de transformar las visiones en realidades. Y se me ocurría lo difícil que es llevar eso al ámbito de la política. En consecuencia, pensaba que se deben formar personas que a partir de simples ideas sean capaces de transformar la complejidad del espacio en el que vivimos. El liderazgo político en Colombia está en crisis. Ojalá este foro sea un espacio de reflexión para los estudiantes, donde surjan preguntas como: ¿cuál es la situación actual del liderazgo político en Colombia? ¿Tenemos suficientes líderes jóvenes en Colombia? ¿Qué influencia tienen los líderes tradicionales en la renovación del liderazgo político en este país? Para responder a esas preguntas es importante tomar ejemplo de las experiencias que han moldeado la carrera política de las personas que tenemos hoy el honor de escuchar. El Consejo de Ciencia Política y Gobierno y de Gestión y Desarrollo Urbano les da la bienvenida a este foro sobre liderazgo político en Colombia. Muchas gracias. Recibamos ahora a Eduardo Perafán, el director del Comité Académico del Consejo Estudiantil. Muy buenos días a todos. Respetables señores exministros y exembajadores, distinguidos invitados especiales, honorables congresistas aquí presentes, muy apreciado señor decano, que estará en pocos minutos acá, de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales, Eduardo Baraja Sandoval, queridos compañeros de estudio, futuros colegas y líderes de este país. Los estudiantes de la Universidad del Rosario, que nos encontramos en este recinto, junto a la grata compañía de grandes personalidades de la vida política y académica, acudimos hoy a este evento atendiendo solemnemente al llamado de la responsabilidad política que nos hace la actual situación histórica de este país. Al borde de decisiones fundamentales que nos llevan a la construcción de una patria en paz, y con los retos inmediatos asociados a la necesidad de asumir las condiciones de una época de posconflicto, la responsabilidad que tenemos hoy y en el mañana inmediato es de grandes proporciones. Pero no la podemos asumir convenientemente si no nos formamos de una manera adecuada, trayendo al debate todos los puntos de vista, para así, con perspectiva crítica, alcanzar una metavisión que integre lo mejor de cada perspectiva y nos proyecte como una patria con mayoría kantiana de edad, justa, incluyente y orgullosa de sí misma, porque en ella cada ciudadano encuentra las condiciones y las posibilidades reales para desarrollar su dignidad como individuo y su libertad como ciudadano comprometido con el bienestar común. Así, la vida nos ha otorgado un grandioso privilegio al entrelazar nuestros destinos y permitirnos compartir la identidad que nos hace rosaristas. Nuestro venerable claustro ha sido, es y seguirá siendo uno de los principales centros para el debate y la generación de pensamiento sobre la realidad política colombiana. Este pensamiento debe ser una luz que con sabiduría y ética ciudadana y política nos permita aportar a la construcción de esta nueva nación
que, con seguridad, todos esperamos edificar. Tal como diría Friedrich Nietzsche, la madre metafísica, la cultura, y en este caso la cultura política, económica, social, que se construye también desde nuestras aulas, es el principal nutriente que imprime en nosotros el conocimiento y la capacidad para generar un liderazgo político a la altura de los retos y las circunstancias que nos demanda la época. Estos altos privilegios de los que gozamos, nosotros los estudiantes rosaristas, han de ser debidamente restituidos a la sociedad por medio de la consagración de cada uno de nosotros a la reflexión desde nuestros estudios de la realidad política colombiana. Siempre con la mirada puesta en el horizonte, pues inexorablemente llegará el día en el que, sin posibilidad de negarnos, la sociedad ha de hacernos un llamado para conducir desde lugares diferentes nuestro propio destino como nación. Es por esto que, como respuesta a esta visión, gratamente asumida como responsabilidad, se ha desarrollado como iniciativa estudiantil esta jornada titulada El liderazgo político en Colombia, para la cual hemos convocado a figuras altamente representativas que nos permitirán establecer una profunda reflexión sobre esta temática de carácter vital para nuestra formación ética y profesional. Es este el caso de nuestro distinguido conferencista invitado, el doctor Hernando Roa Suárez, quien, al haber alcanzado una grandiosa madurez intelectual, se consolida como uno de los principales pensadores de nuestro país y del escenario internacional en lo que respecta a la temática que nos convoca en este día. Sus letras son un maravilloso faro que ilumina y guía las muchas veces penumbrosa realidad política nacional. Igualmente, nos acompaña la honorable representante de la Cámara, Ángela María Robledo, quien nos demuestra que las mujeres no solo son los seres más maravillosos y la fuente principal de nuestra felicidad en este mundo, sino poderosos actores políticos que se juegan su ser a diario en la construcción del sentido del país que queremos. La infinita capacidad de gestión de Ángela María hace de este país un lugar en el que se pueda soñar con alternativas políticas diferentes a las que tradicionalmente han subsistido a lo largo de nuestra historia. Ella nos revela un escenario en el cual la pedagogía y el trabajo colectivo son fuente principal de la construcción de una cultura de lo público, tan necesaria para erradicar los ambivalentes y nocivos imaginarios presentes en este sector. Por otra parte, contamos con la grata presencia de Carlos Fernando Galán, quien, a nuestro juicio, representa de manera sobresaliente una expresión muy importante de la fuerza transformadora de la juventud colombiana. Carlos Fernando es digno hijo de su padre, quien se erige como referente para todas las nuevas generaciones de líderes en Colombia. Con cada logro, Carlos Fernando honra la excelsa memoria de su padre y construye una vida política digna de ser tomada como ejemplo, la cual lo seguirá conduciendo a los más altos y distinguidos espacios de la vida política colombiana. Por otra parte, nos honra con su presencia la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, quien, además de compartir los mismos valores de Ángela María respecto a su maravillosa condición de mujer, es la líder notable de la oposición. En Colombia, Clara López es muestra de liderazgo político alternativo con visión de futuro para la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Su trabajo ha marcado hitos en diferentes ámbitos de la historia nacional. A cada uno y cada una de ustedes queremos reiterarle nuestro más sentido agradecimiento por aceptar la invitación que les ha extendido el Consejo Estudiantil, con la seguridad de que sus aportes el día de hoy germinarán como las buenas semillas en las almas de los presentes. Por último, mis agradecimientos también a las diferentes instancias de la universidad que nos han apoyado en la realización de este evento, y muy especialmente al decano de las facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de este claustro, Eduardo Barajas Sandoval, por su apoyo permanente y su condición de guía y maestro. Muchas gracias. A continuación procederé a explicar la dinámica la cual atenderemos en el evento de hoy. En primera instancia tendremos una cátedra magistral por parte del doctor Hernando Roa Suárez, titulada Estadistas para Colombia, el siglo XXI, Estadistas para Colombia, el siglo XXI en Colombia. Luego tendremos un panel con diferentes líderes políticos representativos y muy importantes para nuestra formación, como politólogos, como internacionalistas, la cual estará enriquecida por los aportes del doctor Roa. En ese sentido, me permito hacer un llamado al doctor Roa para que suba al atril y podamos iniciar esta conferencia. El doctor Hernando Roa Suárez es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana.
especialista en ciencia política, alta dirección del Estado y derecho laboral, magíster en desarrollo económico latinoamericano. Ha sido decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, decano de posgrados y director del Instituto de Estudios Internacionales Alberto Lleras de la SAP, secretario privado de la Gobernación de Boyacá, asesor del rector de la Universidad Pedagógica Nacional y director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, cofundador de la Escuela de Alto Gobierno de Colombia, profesor universitario, periodista de opinión, ensayista y conferencia internacional. Adelante, doctor Roa. Muy buenos días para todas, para todos. Señores ministro Carlos Holmes, señor profesor Raúl Velázquez, Ángela María, Julio Morales, Eduardo Andrés Perafán. Estoy muy complacido de estar, después de muchos años, en este claustro muy querido por mí. Aquí, hace años, regenté la cátedra de planeación en la especialización que dirigía Fernando Gálvez Gaitán, quien fue, como ustedes recordarán, secretario de la Constituyente. Me gusta mucho venir a esta universidad, porque aquí hay una parte muy importante de la lucha libertaria colombiana, de la lucha democrática colombiana. Me encanta ver sus paredes llenas de historia, como en Harvard, como en Oxford, como en Cambridge, como en Yale, como en las grandes universidades, donde se respetan sus paredes y se honra a sus egresados, a sus profesores, a los que han dignificado la universidad. Esta es la solemnidad de las universidades, es decir, de las comunidades integradas por educadores, educandos, egresados y personal administrativo, que estamos en función permanente de innovar y orientar la vida social en el campo específico de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Pero hoy quisiera decirles a ustedes que son tan jóvenes, que en un momento difícil para el estudiantado, en el 64, tuve el gusto de contar con el apoyo de Monseñor Castro Silva, que era una gran personalidad. Me citó a la rectoría y me estaba esperando en las puertas de la entrada de esta universidad. No olvido eso nunca, porque su criterio, su mística, su responsabilidad con la universidad y con las universidades colombianas, con la Nacional y con la Javeriana en ese entonces, para ayudar a liberar a algunos alumnos y compañeros de lucha democrática que estaban presos en la estación 100, fue muy importante. Y en estas paredes que tantos recuerdos tienen, solo quisiera decirles hoy que hay una gran personalidad que es inmensamente ignorada por los colombianos, por la juventud universitaria de las públicas y de las privadas. Y aunque hay muy ilustres egresados de esta universidad y expresidentes, hay una persona maravillosa que les recomiendo que lo lean, que lo conozcan, que lo estudien, porque vivió
en este claustro. Y fue emérito como los dos educandos que tienen la responsabilidad de organizar ese evento. Me refiero al maestro Darío Echandía. Lo conocí, lo traté, lo leí. Desafortunadamente, muchos años después de haberse muerto, porque con su forma de ser, solo el cuidado de Otto Morales nos permitió rescatar esos tomos con el apoyo del Banco de la República. Ahí podrán ver ustedes qué significó para Colombia y su ingreso a la modernidad impulsar la reforma del 36. ¿Y qué es eso de la juridicidad? Es decir, debo decirlo aquí ahora, la divinarum humanarumque rerum noticie justi adque injusticientia. Es decir, la jurisprudencia es para todos la ciencia de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Don Darío Echandía, ese hombre modesto de un pueblito del Tolima, Chaparral, vivió modestamente muy cerca de aquí en una pensión. Su cuarto adornado por los grandes pensadores políticos de la Europa de su tiempo. Y fue conciliario y la honró. Y fue presidente y fue ético. Como conciliario, como ministro, como presidente encargado de la República y después de expresidente, como gobernador del Tolima, para servirle a la democracia colombiana. ¿Está el liderazgo político en crisis en Colombia? Sí, por supuesto. Una honda crisis, una grave crisis, una profunda crisis que tiene sus raíces en los últimos 40 años. En este claustro rosarista les diría que la integridad de la personalidad de ese egresado de esta universidad puede ser un modelo de los que quieran actuar en el futuro de la vida política colombiana con sentido de grandeza. Mil gracias a las autoridades de la universidad por este evento. Mil gracias a Eduardo Barajas y mis felicitaciones por impulsar este tipo de actividades. Son fundamentales, porque la ignorancia que hay sobre este tema es inmensa. No quisiera entrar en detalles, pero quiero contarles que en días pasados, a raíz de la preparación de un trabajo, tenía un asistente brillante de una maestría de una muy importante universidad del país, y estábamos trabajando sobre algunos antecedentes de la conferencia de hoy. Y al terminar le dije, pero ¿por qué estás tan interesada? Había sido un estudiante brillante, etcétera. Me dijo, en la maestría de ciencia política, es que yo no había visto esa materia. No quiero meterme en las implicaciones de las carencias académicas de la formación de los programas de ciencia política y relaciones internacionales y gobierno, pero también de sus aciertos, porque hay que ser equilibrados en estos juicios académicos. Pero la ignorancia sobre el liderazgo político en Colombia es muy, muy grande. Ya que está aquí Carlos Fernando, como un pequeño puente, y entro de frente al tema para el cual he sido convocado. 3 años después del asesinato de Luis Carlos, existía la Cátedra Galán en la Universidad Javeriana. Y un ilustre profesor de esta universidad, Vicente Torrijos, me dijo, doctor Roa, necesito que usted me ayude para celebrar los 3 años del asesinato de Luis Carlos. ¿Qué se le ocurre? Le dije, vamos a hacer un análisis comparado entre Uribe y Galán.
Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí. Aunque no hay muchas citas, lo que yo sí sé es que Luis Carlos leyó mucho a Uribe Uribe. Y llegamos a la Javeriana. Fueron 2 tardes completas, un auditorio el triple de esto, repleto hasta las banderas. Y pregunté, ¿quién era otro ilustre hijo de este claustro? Hice la pregunta, ¿quién era Uribe Uribe? Un silencio sepulcral. Insistí, ¿nadie sabe quién fue Uribe Uribe? Y una niña dijo, sí, a la salida del Capitolio hay una placa que dice, aquí cayó Uribe Uribe, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Pregunté yo. Nada más. Al día siguiente, había más gente todavía, gente joven, era la Cátedra Galán, etcétera. Y dije, no les voy a preguntar quién es Luis Carlos Galán. Atención. Pero enúncienme cuáles fueron los grandes macroproyectos de Luis Carlos. Enúncienme. 3 años. Respuesta. 0. ¿Cuál ha sido mi experiencia en las públicas y en las privadas, en la nacional, en la del Valle, en la de Cartagena, en la Javeriana, en el externado, en la de Antioquia, en la de Medellín, etcétera, sobre esta materia? Grave. La juventud contemporánea tiene una ignorancia crasa sobre los grandes colombianos, sobre los grandes líderes políticos y específicamente sobre los estadistas, y ya veremos que son diversos. No es lo mismo liderazgo político, un líder político democrático, que un estadista demócrata. Bien. Les diría entonces que por tratarse de estas circunstancias que me animan y que me comprometen, el texto que hoy les voy a esbozar es la continuación de mi trabajo sobre las calidades, las cualidades y las reflexiones psicosociales que comencé a elaborar en la ESAP con la Cátedra de Colombia sobre el liderazgo político en 1992. Pero el estudio sobre la problemática del liderazgo lo había arrancado en 1964. Cuando continué aprendiendo a aprender con mis educandos, con los educandos de la Universidad Javeriana. Entonces, ese es el origen de ese texto. Es la continuación de ese texto y es solo un esbozo de lo que va a ser mi próxima publicación sobre este tema. ¿Cuál es la secuencia que voy a seguir? La introducción, estas 4 precisiones conceptuales. Para el cubrimiento del tema tengo 20, hoy he privilegiado 4. Ciencia política, liderazgo político democrático, estadista y Estado. ¿Por qué? Porque es fundamental la conceptualización. Una adecuada conceptualización debe ser una mediación entre la concreción y la abstracción. Si yo no tengo claro el concepto, no voy a poder construir una teoría. Es decir, no voy a tener la posibilidad de sistematizar la realidad. Y una vez sistematizada y conocida, transformarla.
En cuarto lugar, voy a hacer un ejercicio vertiginoso de presentarles unos 22 perfiles de lo que yo considero que debe ser un estadista colombiano para el siglo XXI. Y terminaré con unas conclusiones. ¿Qué objetivos espero alcanzar con esta exposición? Poner a su consideración, a su análisis y a su superación histórica el punto de partida en que consiste esta exposición. Son un tema que considero crucial para Colombia, desde lo local hasta lo nacional, y donde evidentemente hay una crisis y una ignorancia grave, aún en las universidades. Por ejemplo, ¿por qué en la mayoría de las facultades de ciencias naturales no se enseña ciencia política y liderazgo político? ¿Será que eso es propio solamente de nosotros, los cientistas sociales? Específicamente. ¿Y los de las ciencias naturales qué? ¿Qué en un mundo de la interdisciplinariedad? Bueno, este es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, invitarlos al ejercicio de su conciencia crítica. Crítica científica, es decir, donde yo planteo el problema, segundo momento, conozco su etiología, y tercer momento, planteo alternativas. Este es conciencia crítica universitaria. Lo otro es la ignorancia de lo que es la crítica universitaria. Y una observación formal para las preguntas. Sobre lo que voy a plantear, no hay instancia del conocimiento, atención, ni en lo epistemológico, ni en lo teórico, ni en lo metodológico, ni en lo técnico, que no puedan formular sus preguntas. Si no sé, les voy a decir, no sé. A los educandos se les debe respetar y no se les debe engatusar. Si uno no sabe algo, debe decir, no sé. Lo otro, puntos suspensivos. ¿Por qué es importante este tema? Porque el desarrollo creativo de nuestra Constitución del 91, eso que con tanto esfuerzo construimos los colombianos, requiere de nuevos estadistas, no solo de juristas y no solo de jurisperitos, de estadistas. En unos minutos precisaré esa conceptualización. Y hay una observación complementaria. ¿De dónde surgirán prioritariamente ese tipo de gobernantes? De las universidades. Podrán presentarse excepciones, como la de Lula en Brasil, solo que aquí no tenemos Itamaraty. Donde hace de serios un maravilloso político contemporáneo de Alberto Lleras pensó en la conveniencia de crear una nueva capital para Brasilia
y allí se preparó por ese genio de la arquitectura, Niemeyer, que ha muerto hace poco, la estructura física de la Cancillería. Pero después se llenó de inteligencia, quiero decir de la inteligencia brasilera, que en ciencias sociales, junto con Brasil, Argentina, México y nosotros, constituyen el puntal de las ciencias sociales latinoamericanas. Pero Lula, un hombre de extracción popular, es muy inteligente y preguntó y se dejó asesorar y no habló mucho, pero hizo más que muchos gobernantes que hablaron mucho e hicieron muy poco para cristalizar UNASUR. Bien, este tema es crucial y yo anhelaría, ojalá que todos ustedes replanteen su futuro como personas con responsabilidad frente a nuestra nación, que nos necesita nuevos, frescos, comprometidos, estudiosos, profundos, conocedores de la inequidad estructural de nuestro país y éticos. Porque la falta de eticidad en el ejercicio de la política ha facilitado entonces que sectores inmensos de jóvenes como ustedes, pero sobre todo de los que no están en ciencias sociales, odien la política, desprecien la política, no quieren saber nada de la política. Esta es la realidad de las aulas. Desprecian los políticos. Y eso es muy grave. Para las conclusiones les tengo un par de observaciones muy puntuales sobre este punto que esbozo apenas ahora. Bien. Sintetizo entonces. Profundizar el tema de los estadistas para Colombia del siglo XXI nos concierne a todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero claro, en estas aulas construidas para la construcción de libertad y de democracia participativa ahora, somos libres para optar. Y estas palabras se las puede llevar el viento. Los convoco entonces a su reflexión, a su compromiso histórico con la nación y con nuestra democracia, que tiene muchos, muchos enemigos, más de los que nos podemos imaginar, excepto si la juventud, como en las jornadas del 57, nos ponemos la camiseta y nos comprometemos con lo mejor de los destinos de nuestra gran nación. Entremos ahora a las precisiones conceptuales. Ciencia política. Qu'est-ce que c'est la science politique? Es una pregunta que hace tiempos los franceses pretendieron enseñarnos, gordito. ¿N'est-ce pas? Les sympathiques. Pero los franceses, que aportaron espléndidamente al desarrollo del derecho público,
se quedaron un poco atrás en torno al trabajo riguroso conceptual en torno a la ciencia política. Usualmente encontrarán ustedes muchos textos. ¿Qué es la ciencia política? Es la ciencia que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado. ¿Qué es la ciencia política? La ciencia que tiene por objeto el estudio del poder. Y ahí va un tratado. Bueno, como fruto de mi relación dialógica con los educandos de pre y posgrados en nuestro país y con las invitaciones, no debo dejar de decírselo para su futuro, con las invitaciones muy honrosas y muy comprometidas de México en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública, etcétera. Yo pensé que era necesario reconstruir esa noción que había aprendido elementalmente en mis aulas de Derecho. Y entonces me di a la tarea de construir y reconstruir mi percepción a propósito de la ciencia política. Y entonces llegué aquí. ¿Qué es para mí la ciencia política? Es la ciencia social que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado, de la problemática de la legitimidad, de la estructura del poder, de la gobernabilidad, de la composición de las clases y los estratos sociales, de los partidos políticos y movimientos sociales, de los procesos electorales, de los grupos de presión, del proceso de la toma de las decisiones, de los procesos de paz y la solución de conflicto, y de la problemática del liderazgo en espacios y tiempos determinados. Entonces debemos estar muy atentos para no confundir la política con uno de sus componentes, que son los procesos electorales. Los procesos electorales son importantes para la comprensión de la política, para la cuantificación del voting, de quiénes votan y por quién votan, etcétera, etcétera. Pero mucho más importante que los procesos electorales es respondernos estas preguntas. Se ha simplificado el conocimiento de la política en dos dimensiones, como arte de gobernar y como ciencia social. Como arte de gobernar es la que tiene por objeto el estudio del buen gobierno para el bien común. Y como arte requiere, Ángela, conocimiento, constancia, dedicación, profundidad y ética. Desarrollar el contenido de cada una de esas palabras para entender. Entonces, pienso que la política es la más bella de las vocaciones y de las profesiones. Pienso cuando se ejerce éticamente y con sentido de la historia. No para apropiarse privadamente del patrimonio de lo público, no para servirse, sino para servir. Y esto plantearía muchos problemas cuando pensemos en el inmediato proceso electoral. Para todos ustedes quiero decirles que no están solos. Quiero decirles que la inmensa mayoría de la juventud colombiana está ahíta, con lo que eso significa en castellano, de la inautenticidad de los llamados políticos, que son más bien
politiqueros, es decir, la desvirtuación de la política. La política como arte es algo que algunos colombianos, desde 1821, y obviamente desde los antecedentes de 1810, personalidades maravillosas como Nariño insuflaron en las juventudes de su tiempo. Y también, por supuesto, lo mejor del pensamiento libertario de Bolívar, hasta antes del 28. Puntos suspensivos. Pero de Santander, pero de Uribe, de López Pumarejo en su primer gobierno, de Gaitán y de Luis Carlos Galán. Los recordamos porque amaron la política, porque sirvieron la política, porque creyeron en nuestro país sin chauvinismo. Las juventudes contemporáneas no han conocido estadistas en el ejercicio del poder. Lo ilustraré en unos minutos. Y eso es grave. ¿Qué es eso de que se usa el poder para facilitar el enriquecimiento de los hijos del presidente de la República? Obviamente, bordeando el filo del Código Penal, pero sin infringirlo. Entonces, todos sabemos, ¿verdad? Nulla pene, nulle crimen sine ley previa. Pero, punto suspensivo. Les dejo este enunciado sobre la conceptualización de la política como ciencia. Así concebida entonces, se me presenta como una útil herramienta para realizar estudios comprensivos de nuestra compleja realidad. Hablo de estudio comprensivo en el sentido muy preciso de la relectura post-weberiana de ese hombre maravilloso que fue Max Weber en los 2 tomos de Economía y Sociedad para esta parte. Su filosofía comprensiva. Y para evitar el craso error, lo dije antes, de reducir los análisis políticos al solo estudio particular de los fenómenos electorales. Estos han sido y son importantes, pero no son lo más importante de la política. Segundo concepto, liderazgo político democrático. Acabamos de oír que los organizadores nos invitan mañana a hablar vamos a tener una sesión sobre el liderazgo político. Perdón, sobre el liderazgo. ¿Sí? Hoy me voy a referir a un tipo de liderazgo específico, el liderazgo político. Pero ese liderazgo político tiene un adjetivo sustantivo para mí. Liderazgo político democrático. Y ustedes comprenderán muy bien, por decir algo muy puntual, qué ha pasado con los liderazgos políticos de América Latina en el siglo XX. Y si quieren, entre los últimos 53 años. Hemos tenido líderes políticos, dictatorzuelos.
Hemos tenido líderes políticos, sátrapas, con lo que significa eso en la historia de los gobernantes. Bienvenida, Clarita. Hemos tenido dictatorzuelos, hemos tenido pseudodemócratas, hemos tenido piratas del poder. Y claro, también en el siglo XX en Colombia hemos tenido algunos líderes políticos democráticos. ¿Qué entiendo yo por un líder político democrático? Un ciudadano, conductor o jefe, que tiene incorporado en su cerebro la noción teórico-práctica de lo que en nuestros días implica ser ciudadanos. Ciudadanos, demócratas, conocedores de nuestra historia, de nuestros aciertos, de nuestras limitaciones. Pero conductor o jefe, no un hijo de papi, no un manejador de los medios de comunicación, no, un líder político, no un mequetrefe, no un incapaz, sino un jefe, como los hemos tenido, con prestigio intelectual humano, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Avanzo, como Alberto Lleras, como Carlos Lleras, que honraron a Colombia con su formación, con su consagración, con su lucha y con su eticidad. Y para referirme solo a algo, y que no permitieron intencionalmente que sus hijos se enriquecieran en el ejercicio del poder. Y ese señor es de origen rosarista, por si acaso lo ignoramos. Y aquí aprendió la oratoria, y aquí aprendió lo que más amó, la lectura, la escritura, y lo que nos dijo a los jóvenes, no tan jóvenes, en 1962, al terminar su gobierno, en una manifestación democrática, no manipuladora por los medios de comunicación, pero real. Volveré a ser, nos dijo, lo que he sido toda la vida, un periodista. ¿Pero qué periodista? ¿Pero qué cerebro? Y ese periodista y ese cerebro se acunó en la historia del Rosario y llegó al externado con el gran maestro, lo mejor de la pedagogía del radicalismo, Ricardo Inestrosa. Y él le dijo, Alberto, quédate, se matriculó, pero no tengo para pagar la matrícula. No importa, yo te consigo la beca. Dijo, no, voy a hacer lo que más me gusta, leer y escribir. Años después, ese personaje, en el Teatro Colón, el día del grado de los primeros ingenieros mecánicos de Colombia, en llave con la Universidad de Illinois, dijo, y por supuesto, sin improvisar, siempre con sus cuartillas escritas por él mismo, siempre con sus cuartillas escritas por él mismo, porque había aprendido a los 10 años a comenzar a hacer periódicos, se los imaginarán ustedes, redactados en su totalidad por él mismo, y que vendía entre la familia. Dijo el expresidente Alberto Lleras, ¡qué paradoja! Yo, que no pasé por un claustro universitario, era el rector de los Andes, ahora entrego los primeros títulos que se dan en la historia de Colombia
para estos jóvenes ingenieros. Pero después tuvo muchos honoris causas, como ustedes se pueden imaginar. Y no usó la rectoría de los Andes para hacer política. Descendió de los claustros uniandinos para, con el uso de la pluma, combatir la que hoy podemos llamar dicta blanda rojista, pero que en ese entonces era la dictadura rojaspinillista, también que pululaba de indelicadezas en el manejo de los contratos, etcétera, etcétera, y el asesinato de estudiantes, etcétera, 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 y el asesinato de la gente asistente a la Plaza de Toros de Santa María porque chiflaron a la nena. Prestigio intelectual y humano. Puntos suspensivos. Reconocida capacidad de mando, con seguidores organizados y comprometidos con su proyecto político, que lo asume para el ejercicio del poder. El poder para servir. Insisto, no para servirse. Eso es una desvirtuación de la visión profunda del ejercicio de la política, según mi inacabada percepción. Este líder político democrático, con estas características, el más cercano a ustedes, fue Luis Carlos Galán. Luis Carlos pagó con su vida la coherencia con su pensamiento desde que estaba en las aulas de la Javeriana, y se decantó y luchó y fue transparente, y no fue un mojigato, no. Luis Carlos fue de carne y hueso, por fortuna, y amó, pero sobre todo amó sin chauvinismo a nuestra nación, y tenía claro que la salida tenía que ser latinoamericana, o si no, no hay salida. Si no se hace la salida estructural latinoamericana, no tendremos futuro dentro de la nueva composición de la estructura del poder mundial. Ustedes deben tener muy adecuada información cuántica y cuálica sobre esa expresión. Avancemos. Aquí podría seguir todo el tiempo solo con ellos. Alberto Lleras, Betancur, el presidente de Venezuela, coetáneo con Alberto Lleras, López el Grande, este general demócrata maravilloso, maravilloso para los franceses, maravilloso para los europeos, maravilloso para los demócratas, con una auténtica noción del sentido del papel de Francia en el mundo. Y el presidente Carlos Lleras Restrepo y Konrad Adenauer y Kennedy y Ricardo Lagos. Ahí les dejo por ahora para que lean, para que pregunten, para que investiguen, para que amanezcan.
con los libros, estudiando y repensando qué implica que yo llegue a ser un nuevo estadista para mi nación que me necesita. Y para las niñas que están aquí, para las estudiantes que están aquí, las mujeres, una nota muy puntual. Es grave para Colombia la falta de presencia de mujeres en pie en la política. Es muy grave la mínima participación en los cuerpos colegiados. La inteligencia de la mujer colombiana estará para ser discutida. Quienes conocemos la vida universitaria, debo decirles que por lo pronto en ciencias sociales, muchas de ellas nos pueden superar fácilmente. Clarita está aquí. Y su presencia en Harvard no se la regalaron. La última vez que la oí directa y personalmente fue aquí en esta universidad, en una reunión sobre la red universitaria por la paz. Y hay que ver qué claridad de conceptos, qué profundidad. Pero las niñas que están aquí están invitadas a profundizar, a viajar al exterior, sí, bilingües y trilingües, sí, y a conocer muy bien China, y a dominar el mandarín y el inglés, y nuestro castellano, por supuesto, y por qué no el alemán. Pero sobre todo, para comprometerse con el ejercicio de la política como arte y ciencia. Es una nota que es fundamental para ayudar a cambiar seriamente la nación.